El seminario de hoy se llama Simulación numérica y validación experimental de cojinetes hidrodinámicos. Lo va a presentar Jorge Palavecino. Él está en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Está ahí porque, bueno, quiere presentar algunos resultados que tiene. Y Santiago Márquez, que es el director, en este momento está en Rosario teniendo unas cuestiones familiares, así que ellos van a estar todos de forma virtual. Así que previo aviso. Bueno, Jorge, cuando vos quieras, todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias, Alejandro. Como mencionó, yo ahora me encuentro acá en Comodoro Rivadavia para la obtención de unos resultados experimentales. Yo no sé si me veo bien ahí en la cámara, creo que ustedes me ven bien. No sé si ahí se ve bien la presentación del todo. Sí. Bien, ahora ya dentro de unos días van a volver a tenerme ahí en CIMEC para poder compartir otras facturas y más charlas de la cocinita del primer piso. Así que en unos días nos estamos encontrando por allá. Ahora, en este momento, me encuentro en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, acá en Comodoro Rivadavia, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Y atrás mío se encuentra el banco de cojinetes en el cual se realizamos los ensayos experimentales. Queríamos aprovechar estos últimos días que yo estoy acá para hacer una muestra de los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos 3 años de trabajo con el equipo con el grupo de investigación que lidera Santiago Márquez Damián, en el trabajo en conjunto que tenemos con Federico Cavalieri y con otros chicos más de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional, de ahí de la Facultad de la sede regional de Santa Fe. Así que bueno, como se titula el trabajo, simulación numérica y validación experimental de cojinetes hidrodinámicos, les voy a desarrollar a lo largo de esta charla, primero qué es un cojinete, en qué se utiliza, y luego los resultados que hemos ido obteniendo a partir de nuestro modelo numérico. En primer lugar, mostrar que los cojinetes son elementos mecánicos que se utilizan para disminuir la fricción entre dos superficies, una superficie rotante, que vamos a ver es muy común en el uso en la mecánica, en los cojinetes de bancada en un motor en el cual tenemos altas revoluciones de funcionamiento y el desgaste representa un factor fundamental a la hora de disminuir los costos de mantenimiento de estos elementos. Vamos a tener siempre una superficie cilíndrica que está rotante, que siempre es un material más duro que el cojinete que suele ser la carcasa, con un material mucho más blando, el cual se va a ir desgastando en función del tiempo. Los parámetros fundamentales que caracterizan a un cojinete van a ir dependiendo de la geometría que tengan, de los tamaños y de la distancia entre la superficie interior y la superficie exterior. La superficie de lo que llamamos el muñón y la superficie de la carcasa. Otro parámetro muy fundamental a la hora de caracterizar el funcionamiento de un cojinete va a ser el lubricante que estemos utilizando en función de la viscosidad y de las presiones en las cuales el lubricante puede entrar a formar vapor, que es algo de lo que estamos trabajando nosotros, que es el fenómeno de cavitación. Acá hay una breve descripción geométrica de los parámetros que importan, como mencioné anteriormente, el largo del cojinete y los parámetros del huelgo, que es la distancia entre el eje interior y la carcasa exterior, la velocidad de giro, que es la velocidad angular en la cual va a estar rotando, y lo que llamamos excentricidad relativa, que es en qué posición se encuentra el muñón rotante, respecto de estar en contacto con la carcasa. Si ambos circunferencias son concéntricas. ¿Qué pasó? Hola. Si ambas superficies son concéntricas, la excentricidad de esa va a ser igual a 1, y en el caso de que las superficies estén en contacto, la excentricidad si ambas superficies son concéntricas, la excentricidad es igual a 0, perdón, y en el caso de que ambas superficies estén en contacto, la excentricidad es igual a 1. Estos son parámetros que se utilizan y se utilizaron posteriormente para determinar las soluciones analíticas que caracterizan la distribución de presiones en el interior de un cojinete. Sí, mira. Yo vuelvo a configurar con el video arriba. Dale. Hola.
Hola, sí, se nos cortó recién un poquito. Si podés describir de vuelta esta filmina, yo creo que te vuelvo a poner. Ah, te escuché un murmullo. Ahí está. Ahí está. Lo que estaba diciendo de la filmina esta era los parámetros geométricos que importan del cojinete con hacer el radio de la carcasa y el radio del muñón, que van a determinar el huelgo medio, que es el espacio entre las dos superficies. En función del espacio que hay entre las dos superficies eh, y la posición en la cual se encuentre el muñón, son los parámetros fundamentales de la geometría a la hora de determinar la distribución de presiones, que va a ser lo que va a permitir a la película lubricante sostener la carga que está aplicada sobre ese eje y así evitar el contacto entre las dos carcasas, entre las dos superficies, ¿sí? Esto es lo que permite disminuir la fricción y dar todas las ventajas que tenemos en este tipo de lubricación. Otra característica geométrica fundamental es el largo del cojinete, que acá está caracterizado con la letra B, ya que las dos soluciones analíticas que luego voy a explicar son para casos ideales en los cuales el cojinete tiene una longitud de 0, que es el cojinete infinitamente corto, y una longitud infinita, que es el cojinete infinitamente largo. El estudio de cojinetes comienza en 1880 con un experimento de Tower, que estaba haciendo investigaciones en lubricación en cojinetes de ferrocarriles y encuentra de manera accidental que existe un campo de presiones que no es intuitivo para lo que estaba desarrollado en ese momento, y encuentra que hay una distribución de presiones que favorecía a lo que él estaba buscando en ese tipo de lubricación en ferrocarriles. Posteriormente, en paralelo, se desarrolla una ecuación para describir la fricción que hay presente en el cojinete, en ese tipo de lubricación, en función del lubricante, del tamaño del muñón, del tamaño del cojinete y del huelgo medio. El huelgo medio como C, la longitud es R, la velocidad a la que está girando N, y el campo de carga aplicada es P, y mu es la viscosidad del lubricante. Esa ecuación es la ecuación de Petrov, desarrollada en 1883, y posteriormente Reynolds desarrolla su ecuación de Reynolds, en la cual describe cómo es el campo de presiones, la distribución de presiones para un cojinete dado. Esta ecuación es una ecuación diferencial en derivadas parciales que no tiene una solución analítica exacta, pero que sí puede aplicarse como solución exacta para dos casos ideales. Como mencioné anteriormente, se desarrollaron dos soluciones ideales, dos soluciones analíticas para condiciones ideales, que es el cojinete infinitamente corto, que sería como una arandela, que es la ecuación de Okvirk, desarrollada en 1953, y para el cojinete infinitamente largo, que es la ecuación de Sommerfeld, desarrollada en 1904. Estas ecuaciones, como mencioné anteriormente, dependen de la geometría del cojinete, del tamaño, del largo, de las velocidades a las que está girando, de la viscosidad del lubricante y del parámetro y de la excentricidad, ¿sí? Esta excentricidad es el epsilon que está ahí, que es lo que da como en la circunferencia del cojinete, que es el ángulo θ, vamos a tener diferentes campos de presiones en función de qué tan cerca el muñón esté de la carcasa. Cuando el muñón se acerque mucho a la carcasa, estas presiones van a tender infinito, en el caso ideal. En el caso real, existe un contacto entre el muñón y la superficie, que es lo que genera unas partículas de desgaste, y es imposible que exista esa excentricidad de 1. Acá puse una imagen para caracterizar un poco cómo es un perfil de presiones teórico, cómo es la distribución del campo de presiones en toda la superficie estirada del cojinete. Vemos que en la posición axial tiene una forma parabólica, mientras que en la dirección circunferencial va a tener esta especie de onda, ¿sí? Una especie de distribución antisimétrica respecto de un punto en el cual las presiones comienzan a ser negativas. Ese punto coincide con el huelgo mínimo, ya que toda la región donde el volumen comienza a disminuir, donde el dominio es convergente, la distribución de presiones es positiva, y toda la región del dominio donde el volumen es divergente, tenemos presiones negativas. ¿Qué problema presenta esto? Que las presiones negativas tienen un limitante físico, que es la presión de vapor del lubricante, a partir de la cual el lubricante comienza a cavitar o a formar burbujas. Ese es lo que se llama cavitación. En el caso de cavitación vaporosa, estas burbujas se producen de forma
repentina, instantánea, y luego colapsan cuando llegan a una zona de mayores presiones, y ese colapso, al ser muy súbito a velocidades sónicas, producen desgaste del material, produciendo esta disgregación del material. Hay otros tipos de cavitación que vamos a ver como cavitación gaseosa y cavitación vaporosa. La cavitación gaseosa la cavitación gaseosa y pseudocavitación. En la pseudocavitación lo que se produce es las burbujas disueltas de aire que hay dentro del lubricante comienzan a agruparse, y en la cavitación gaseosa el aire disuelto molecularmente dentro el lubricante comienza a formar burbujas macroscópicas a partir del proceso de difusión. Nosotros nos encontramos actualmente desarrollando un modelo que permita caracterizar la cavitación en cojinetes sumergidos, en los cuales queremos representar esta región de formación de burbujas de vapor o burbujas de gas o pseudocavitación a partir de un modelo de dinámica de burbujas. Por eso que el modelo de propuesto con el que estamos trabajando nosotros es modificar la ecuación de Reynolds para una mezcla a dos fases, en el cual, además de la ecuación de balance de movimiento, de cantidad de movimiento que conlleva la ecuación de Reynolds y asegura la conservatividad del dominio, de la masa en el dominio, tenemos una ecuación de balance de masa para una fase que nos permite caracterizar la influencia de esa fracción de vapor, de esas burbujas, como una fracción escalar que podemos ir llevando, podemos ir transportando a lo largo del dominio del cojinete. Este tipo de enfoque de la ecuación de Reynolds no es muy trabajado. Derivamos de un modelo propuesto por Suber y Dougherty anteriormente, que no plantean cuál es el término de transferencia de masa entre el estado de líquido y de vapor. Esa letra S alfa L, que es el término fuente, que es lo que estamos agregando a la ecuación de Reynolds que mostré anteriormente, es la transferencia de masa, el cambio de fase, ¿sí?, entre el estado líquido y el estado de vapor, debido a este fenómeno de cavitación en las regiones de presiones negativas. ¿Sí? Esto es lo que produce la cavitación en el perfil de presiones. Esto es tomando el perfil medio, la distribución de presiones en la posición media del cojinete. Entonces lo que vemos circunferencialmente es la zona de regiones positivas y la zona de regiones negativas. En la zona de regiones negativas podemos obtener como límites inferiores, o sea, límites de recorte, modelos analíticos que lo que hacen es fijar la presión en la zona negativa directamente como la presión de referencia, la presión cero, que es el modelo analítico de Gumbel o un modelo de Schiff-Stiebel. Hay modelos numéricos como el JFO, el modelo de Rodams, que nos permiten también determinar presiones de saturación o presiones presiones de saturación gaseosa, pseudocavitación, o presiones de saturación vaporosa, a partir de condiciones de borde aplicadas al dominio de volúmenes finitos, al dominio de elementos finitos, al dominio discretizado, ¿sí? Ya son modelos aplicados a un dominio en malla. Mientras que nosotros lo que estamos trabajando son modelos en los cuales se tiene en cuenta la dinámica de la burbuja a partir de considerar la ecuación de Rayleigh-Plesset, que se considera cada una de las burbujas como una esferita ideal que crece y decrece en función de la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. El parámetro gobernante que hace crecer y decrecer estas burbujitas es la diferencia de presiones entre la presión que debería tener el fluido en ese punto y la presión de recorte que estemos utilizando nosotros. La presión de recorte para una saturación gaseosa es superior a la presión de recorte de una saturación vaporosa, ¿sí? El fluido, en el caso de que tenga aire disuelto, va a soportar presiones negativas de menor magnitud que en el caso de una presión vaporosa. Nosotros estamos trabajando para una presión de saturación de pseudocavitación en el orden de los 90 kilopascales absolutos, mientras que para una presión vaporosa estamos en el orden de los 20 kilopascales absolutos. Entonces, ese término fuente, que en el modelo de Dougherty y Stuber quedó inconcluso, y ellos proponen que se puede trabajar. Nosotros lo trabajamos a partir de la ecuación de Rayleigh-Plesset,
desarrollando la ecuación de Rayleigh-Preset, nos queda un parámetro de ese alfa L que depende de la velocidad de variación de la burbuja R punto, y esa variación de la burbuja R punto se puede caracterizar a partir de modelos de cavitación. Desarrollando la ecuación de Rayleigh-Preset, según las consideraciones de una pseudocavitación o de una cavitación vaporosa, utilizamos dos modelos, uno es el modelo de Snell-Sauer y otro es el modelo de Dalton. El modelo Snell-Sauer directamente depende de la diferencia de presiones de la presión de vapor respecto de la presión del líquido, que es la presión infinito, y el modelo de Dalton además tiene un término viscoso en el cual se tiene influencia del proceso politrópico que lleva el crecimiento de la burbuja desde un estado inicial al estado siguiente, cómo eso va afectando a las presiones internas de la burbuja, un término superficial y un término viscoso, que es la viscosidad del fluido y la viscosidad dilatacional superficial de la burbuja. En el término, en la pseudocavitación gaseosa, con el modelo de Dalton, la presión interna de la burbuja se considera que varía en función del tamaño de la burbuja, mientras que en el modelo de Snell-Sauer la presión interna de la burbuja es constante, ya que es la presión de vapor de la presión de saturación del vapor que se ha formado interiormente. Por eso que las dos expresiones son tan diferentes. Todo esto nosotros lo estuvimos trabajando primero en OpenFOAM, en la plataforma OpenFOAM. Encontramos ciertos problemas para poder caracterizar la fracción de vapor. Tuvimos algunas necesidades en la dinámica que se nos presentaron, no cumplían con lo que nosotros esperábamos en los resultados obtenidos. Tuvimos algunas oscilaciones, entonces para poder comprender mejor cómo funcionaba el modelo y obtener algo más cercano a lo que nosotros estábamos buscando representar, comenzamos a trabajar con el modelo DINCAV en la plataforma Octave. El modelo DINCAV es un modelo 2.5D de la ecuación de Reynolds. Esto significa que lo integramos en el espesor. El hecho de estar integrado en el espesor nos elimina una variable, un eje en la posición del huelgo, así que directamente el huelgo es un parámetro de entrada en la ecuación y nos evita tener que discretizar a lo largo del eje Z. Entonces ya trabajamos en un 2D con consideraciones de el espesor, ¿sí? El espesor como un parámetro escalar dentro de la ecuación. Además, como mostré anteriormente, la ecuación de Reynolds está preparada para trabajar a dos fases, considerando que hay una fase líquida y una fase vapor. Está vectorizado para optimizar los tiempos de cómputo, utilizando el método de volúmenes finitos para realizar la solución de las ecuaciones. A lo largo de este tiempo hemos ido trabajando en todo el grupo para ir adicionándole diferentes modelos de cavitación y diferentes módulos que permitan ir complejizando cada vez más los problemas que vamos trabajando, los que se nos van presentando, y es que por eso queremos ahora mostrar los resultados que hemos obtenido a lo largo de este tiempo utilizando el modelo. De los modelos de cavitación, como ya mencioné, podemos utilizar el modelo Snell-Sauer, analítico, Dalton, Gumbel, Kuhn, algunos de los Merkle, tenemos varios programados. Tenemos programado para poder utilizar texturas en la carcasa del cojinete, lo que permite variar el hecho de que sea un cojinete liso a evaluar texturas cuadradas, cilíndricas, triangulares, tipo chevron, que nos permiten analizar distintas condiciones de funcionamiento y ver qué ventajas o desventajas nos presenta el uso de texturas respecto de un cojinete que no tiene ningún relieve sobre su superficie, y nos permite también activar o desactivar un módulo que permite estudiar la dinámica del cojinete en el interior de la carcasa en función de las condiciones de carga que tenemos, ¿sí? Resolviendo la mecánica del punto del centro de masa del muñón, haciendo una sumatoria de fuerzas respecto de las presiones y la carga aplicada. ¿Qué hemos implementado del modelo de INCAP? Bueno, el modelo de INCAP resuelve la ecuación de Reynolds y resuelve el balance de masas a fases. La primera versión que teníamos presentada anteriormente, presentamos esto en el MECOM del año pasado, resolvía la ecuación de presiones y luego resolvía la ecuación de la fracción de vapor directamente ambas, y esto nos daba un orden de convergencia de primer orden.
Y ahora lo que realizamos fue complejizar un poco más el hecho de la resolución numérica del método para obtener un segundo orden de convergencia. Esto nos pareció interesante de llevar a cabo, ya que en los modelos numéricos que están presentados anteriormente no hay reportes de un orden de convergencia mayor a 1 o a 1,12, 1,14. Entonces nos propusimos llevar todo lo que veníamos trabajando a un modelo de segundo orden, en el cual tuvimos que hacer uso del strand splitting, que es separar la resolución de la ecuación de transporte en 3 etapas. Una primera etapa en la cual resolvemos un medio paso de tiempo de la ecuación de advección, una reacción que se realiza a paso de tiempo completo y una tercera etapa en la cual volvemos a resolver el segundo medio paso de tiempo de la ecuación de advección. Entonces, advectamos, reaccionamos, transformamos de líquido a vapor o de vapor a líquido, y segundo, volvemos a advectar la cantidad de burbuja que está presente en el dominio. Acá está un poco explicado de forma numérica el uso del primer medio paso de tiempo para la resolución solamente de la parte de la advección, de la convección de las burbujas, el hecho del paso de tiempo completo en el cual se reacciona esa cantidad de burbujas, y el hecho del tercer medio paso de tiempo, el tercer paso, que es el segundo medio paso de tiempo, en el cual terminamos de advectar hacia la posición final de ese paso de tiempo completo, ¿sí? Cuando hicimos el paso de la advección, estábamos utilizando hasta este momento un modelo Upwind, ahora pasamos a utilizar un modelo TBD, un modelo de mayor orden. Entonces aplicamos el uso de un modelo mid-mod, en el cual, con todo lo visto en MNFT, métodos numéricos para fenómeno de transporte, muy útil hacer acá un poco de propaganda del curso, nos llevó a poder conseguir el segundo orden o acercarnos a un segundo orden en lo que es la advección de las burbujas, ¿sí? Para resolver la parte advectiva de la fracción de la ecuación de masa. Entonces, con eso hicimos el análisis de la convergencia en malla, que nos da un segundo orden según los casos de referencia que tomamos. Para uno de los casos de advección, de cavitación vaporosa. Y para el análisis de la convergencia en tiempo hicimos un análisis a Courant constante, que nos mostró que necesitamos además resolver la ecuación de presiones antes o después mejor dicho, de cada semipaso de tiempo o de cada paso completo de alfa, ¿sí? Si no, quedaba un desfase entre la presión de ecuación y entre la ecuación de presión y la ecuación del balance de masa, la ecuación de advección, en cada uno de los pasos de tiempo. Entonces tuvimos que volver a resolver la P-equation cada vez que resolvíamos la ecuación de alfa. Acá creo que está al revés el orden de la P-equation y la alpha equation, pero era para representar que después de que en cada uno de esos semipasos de tiempo se vuelve a resolver la ecuación de Reynolds propuesta para el modelo. Entonces, con el modelo que tenemos propuesto, con el modelo de segundo orden, con el modelo, el DINCAV 2.5D, la ecuación de Reynolds propuesta, lo que quiero mostrar son los 6 casos en los cuales hemos trabajado para validar los resultados obtenidos. El primero es realizando una validación del campo de presiones a través de los resultados publicados por Jacobson en 1933, en un reporte en el cual él mide presiones de saturación, presiones negativas, presiones de saturación en las cuales tiene cavitación vaporosa, en el cual nosotros lo que utilizamos fue el módulo de cavitación de Snell-Sauer que está dispuesto en OpenFOAM, y el modelo DINCAV con el mismo modelo de cavitación Snell-Sauer. En lo que es la distribución de presiones, obtenemos concordancia total con los resultados publicados por Jacobson, mientras que con la diferencia que se presentó con FOAM en este caso particular fue tener mucho ruido en lo que es la fracción de vapor, ¿sí? Se nos presentó mucho problema para poder caracterizar el vapor, de obtener valores continuos de vapor en lo que es la plataforma OpenFOAM, que es parte de lo que nos motivó a que nosotros hiciéramos nuestro propio
modelo, desarrollar nuestro propio modelo para entender por qué. Nosotros en este caso particular, como resultados que esto yo lo había mostrado ya en el MECOM, acá no lo puse, la fracción de vapor que obtenemos es una distribución de vapor continua, entonces estamos obteniendo nosotros resultados que nos llevan a ver ahora por qué en OpenFOAM no estamos obteniendo la misma distribución continua de burbujas. El segundo caso de validación lo hicimos para la región de cavitación. Para esto utilicé los resultados publicados por Exion anteriormente, en el cual él tiene de manera experimental caracterizada la región de cavitación y medido los ángulos en los cuales alcanza esa región de cavitación en cojinetes sumergidos, ¿sí? A la derecha se muestra la imagen que él tiene publicada, en la cual toma un ángulo cero de referencia, que es la línea discontinua que está publicada ahí, y reporta que el avance de la región de cavitación es de 55 grados respecto de esa línea de referencia. A la izquierda están los resultados obtenidos para 3 casos de los cojinetes que publica Exion. Nosotros estamos obteniendo igual los 55 grados en los cuales reporta él que se forma esa región de cavitación, y para los otros 2 casos igual estamos obteniendo muy buen acuerdo con lo que él muestra que obtuvo experimentalmente. Acá hay una tablita en la cual están los datos publicados por él, en cual para 3 casos de cojinetes distintos, él reporta los ángulos en los cuales inicia la cavitación y en los cuales finaliza la cavitación, y los ángulos en los cuales nosotros tenemos obtenidos a partir del modelo Schneer-Sauer de forma numérica, en los cuales inicia y finaliza la cavitación. Esto nos ha servido bastante para poder validar si las regiones de cavitación que nosotros estamos considerando se corresponden con las que esperamos obtener en algún momento en un ensayo podamos realizar nosotros, ¿sí? La diferencia por ahí de ángulos también puede ser muy cercana a cómo cada uno lo midió, de cómo lo midió Exion y de cómo tomé yo después acá las referencias en el programa, en el ParaView, una vez que ploteé los gráficos, pero los resultados son muy concordantes en la magnitud, por ejemplo, del tamaño de la región de cavitación, ¿sí? Cuánto es el ángulo de barrido en el cual tenemos formación de burbuja. Otro caso de estudio que tenemos es simular la dinámica del rotor dentro de la carcasa. Uno de los estudios que hicimos para el MECOM del año 2020 fue analizar la dinámica del cojinete largándolo desde una posición concéntrica, cuál sería la trayectoria que recorre el cojinete cuando lo liberamos de esa posición. En los resultados analíticos definen que un cojinete infinitamente corto se ubica siempre dentro de la posición de lo que se llama el Journal Locus de Ockbirk, que es la línea punteada en verde, mientras que para un cojinete infinitamente largo se supone que se ubicaría siempre en las posiciones del Journal Locus de Sommerfeld, que es la línea punteada en marroncito, ¿sí? Que es la línea exterior. Entonces, los casos de cojinetes reales se estima que estarían siempre entre medio de esos dos. Este trabajo se realizó en conjunto con Rocío Ribeiro y Ángelo Ratero para el MECOM 2020, que se publicó en un póster que fue el año de la pandemia, fue virtual. Ellos son alumnos de la UTN ahí de Santa Fe. Y se hizo todo el análisis de aplicar en OpenFOAM un modelo que permite determinar dinámica del cojinete para estas posiciones. Estas posiciones luego se validaron con DINCAV para la posición de un cojinete real, ¿sí? Porque en el caso del cojinete real no hay ningún modelo que te permita, ni el Lockbird ni el Sommerfeld, cuando las tablaciones sobre D es distinta. Entonces, para cada una de las cargas, como se muestra a la derecha, le correspondería una posición distinta, más cercana a una excentricidad más grande, más cercana a la carcasa. El año pasado, junto con Lucas Dornet, Maximiliano Frutos y Martín Zanata, también alumnos ahí de la UTN de Santa Fe, presentamos para el MECOM el análisis del contacto del rotor y la carcasa, ¿sí? Esto es analizar la dinámica del cojinete considerando rugosidades y considerando que ahora la trayectoria del cojinete comienza desde la parte inferior de la carcasa, ¿sí? Ya en contacto en la parte inferior. Estos resultados se contrastaron contra los resultados publicados por CUI en 2018. Los resultados de CUI son los que está publicado en circulitos
¿sí? Y los nuestros son los que están en línea continua, los obtenidos con DINCAV, considerando rugosidades. Para esto también hubo que desarrollar un modelo de contacto entre las superficies del rotor y de la carcasa, que depende bueno, de la rugosidad de cada uno de los dos, también de los parámetros de distancias, de una distribución aleatoria que se generó. Esto se estudió por coeficientes que proponen PATIR, unos coeficientes que propone PATIR, que son coeficientes de contacto que afectan a la película lubricante en esas posiciones. A la derecha en el gráfico que se ve es cómo varían las fuerzas en el tiempo, siendo que la fuerza que va produciendo el lubricante que va pasando por debajo del rotor va aumentando, ¿sí? Cada vez va aumentando la distancia, el huelgo, la separación entre el rotor y la carcasa, las fuerzas del lubricante comienzan a aumentar, mientras que la fuerza del contacto que tiene la normal que sostiene, digamos, al muñón desde la carcasa comienzan a disminuir. Comparamos también los resultados de las presiones máximas que obtiene QI respecto de el paso del tiempo. Vamos obteniendo una muy buena concordancia también de los resultados que publicó QI de manera, porque son resultados numéricos, con los que estamos obteniendo nosotros en el DINCAV. Y a la derecha está cómo va variando la posición en respecto de la excentricidad. Vemos que se arranca de una excentricidad muy grande, pero no directamente 1, porque el contacto está limitado por el hecho de las rugosidades que se están tocando. Entonces las excentricidades que logramos son de 0,97, 0,95 más o menos. ¿Sí? Y cómo vamos contrastando ahí los resultados publicados por QI respecto de los que estamos obteniendo nosotros con el DINCAV. El cuarto caso de simulación que estamos contrastando es un caso en el cual se simula el impacto del cojinete entre una carga dinámica muy corta. Se simula lo que sería la fluctuación de cargas debido a la explosión de una cámara de combustión en un cojinete ubicado en un cigüeñal. Entonces lo que tenemos es una carga aplicada, casi un delta Dirac, muy rápida, son muy puntuales, y lo que nos lleva a analizar es las posiciones y la respuesta del fluido de la película lubricante respecto de esa carga aplicada. Acá a la izquierda están los resultados publicados por Roberto Ausas, y no me acuerdo si estaba Buscaglia también, que están publicados por ellos, y a la derecha están los resultados obtenidos por nosotros para el modelo DINCAV. ¿Sí? Tenía un gráfico en el cual los dos están solapados, pero no lo encontré ahora, así que publiqué estos dos por separado, pero tenemos un muy buen acuerdo entre los resultados obtenidos por ellos y los resultados obtenidos por nosotros. La principal ventaja es que nosotros obtenemos un orden de convergencia de segundo orden, estamos en un orden 2, mientras que el que reportan ellos es 1 y un poquito más, ¿sí? 1, algo. Y además, nuestro modelo tiene mayor implicitud en la resolución de la ecuación de P y la ecuación de alfa. Ellos no usan un modelo de Roda-Adams, pero lo que nos permite es utilizar mayores pasos de tiempo, ¿sí? Ellos están utilizando un paso de tiempo de 1 por 10 a la menos 7, mientras nosotros estamos logrando utilizar un paso de tiempo de 1 por 10 a la menos 5. Estamos 100 veces por encima del paso de tiempo que reportan ellos utilizar. No sé si la camarita se me fue para cualquier lado. No estoy bien. Entonces, esto fue para las cargas dinámicas. El otro caso fue lo que mencioné anteriormente, en base a lo que tiene publicado Manser en 2019, el quinto caso, y esto fue algo publicado en el MECOM del año pasado. El uso de texturas cuadradas, circulares y triangulares, y en cómo afecta eso a la distribución de presiones. El campo de presiones pasa a ser un campo con perturbaciones, con oscilaciones bastante grandes. Y estos son los resultados que obtiene Manser y que tiene publicado él para el caso de las texturas, ¿sí? Él lo que obtiene es una distribución continua, ¿sí? Del campo de presiones, pero que respecto del cojinete liso, que es en la línea azul punteada, los cojinetes con texturas empiezan a ser con presiones menores. Nosotros lo que estamos obteniendo son distintas discontinuidades en el campo de presiones, sino que cada vez que se encuentra con una de estas
estas cavidades o estos surcos, tenemos un salto del campo de presiones debido a este cambio fuerte de la sección. A su vez, el hecho de usar o no texturas es lo que te genera es un cambio en las posiciones de equilibrio, un cambio en la distribución de presiones. En la figura de abajo, de la izquierda abajo, lo que se ve es la distribución de la fracción de vapor. Como mencioné anteriormente, en violeta acá se ve la distribución de vapor obtenida con OpenFOAM, que se puede ver que en las zonas de menor presión lo que se tiene es mucho ruido, y en verde clarito lo que se ve es la distribución de presiones obtenidas con DINCAV, con nuestro modelo, que en el cual se observa una distribución de presiones mucho más continua. Una distribución de presiones, perdón, no, una distribución de la fracción de burbujas, ¿sí? En la figura de abajo lo que se ve es la fracción de vapor que tiende a concentrarse en cada una de estas cavidades que es la textura. En la figura de arriba lo que se ve es el campo de presiones utilizando distintos modelos, en el cual lo que mencionaba era que veíamos estos saltos, estos piquitos de cada una de las texturas que están ubicadas en la superficie de la carcasa. De esto no hay resultados experimentales, son ambos resultados numéricos. Hay resultados que se asemejan más a lo que nosotros reportamos, que es estos saltos, los serruchos en cada una de las texturas. También hay otros que reportan que lo que se puede encontrar es una, co- una distribución de presiones lisa como la que reporta Mansell, ¿sí? Hasta que no podamos realizar mediciones experimentales de esto, digamos que no tenemos una certeza de cuál de las dos es la que está correctamente desarrollada. Y por último, comentar un poco lo que mencioné al principio del banco de cojinetes en el cual estoy trabajando actualmente acá con el grupo de trabajo del Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería. Primero, mostrar dónde nos ubicamos, en Comodoro Rivadavia, en el sur de la provincia de Chubut, al norte de la provincia de Santa Cruz, pero no en Santa Cruz, en Chubut. Somos una ciudad costera con puerto, y arriba a la derecha van a ver la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, en la cual yo desempeño mis funciones dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica. Estamos acá en nuestro laboratorio, no sé si se ve el mouse, está muy cerquita acá del mar. Yo estoy viendo el mar por la ventana ahora en este momento, así que somos el laboratorio de fluidos más costero del país, estoy seguro, casi seguro. El banco de pruebas, que si la cámara, yo me perdí la cámara, a ver, ahí lo veo. El banco de pruebas, upa, podía fallar, pero cuando no tenía que fallar, falló. El banco de pruebas es el que se encuentra acá atrás mío, en este momento, ¿sí? Fue desarrollado por el doctor Gustavo Viñolo, que está en esta videollamada también, supongo. Acá está. Docente acá de la facultad, y que desarrolló su trabajo de tesis también en el estudio teórico y experimental de cojinetes hidrodinámicos, desarrollando una solución analítica que perturba la solución de Ockvirk. Entonces, tenemos un sistema de carga que aplica a través de un cilindro hidráulico, a partir de un generador de carga, aplica en un cilindro hidráulico la fuerza necesaria para aplicar una carga al rotor. Ese rotor está soportado por un rodamiento oscilante y por un cojinete hidrodinámico instrumentado, en el cual se determina a través de sensores de presión y de temperatura los parámetros que nos importan para poder caracterizar la película lubricante del cojinete. Para ello tenemos 3 carcasas de diámetros distintos, a ver si se ve en mi cámara, después igual cuando pase a pantalla completa. Son carcasas de bronce, en las cuales cada uno de estas carcasas de estos diámetros dispone 3 manguitos distintos, 3 ejes distintos, en los cuales lo que podemos hacer es estudiar diferentes relaciones de longitudes de cojinete respecto del diámetro, ¿sí? Entonces tenemos carcasas para 50 milímetros, 55 milímetros y 60 milímetros de bronce, las cuales se colocan en el portacojinete, la carcasa, y en el eje de estos manguitos, y podemos ensayar 9 combinaciones diferentes de cojinetes, ¿sí? Tengo problemas con la cámara. La instrumentación del banco está colocada con sensores colocados cada 22 grados. Esto tiene un pequeño
Problema es que por ahí para la sección de mayores presiones obtenemos muy pocos puntos de datos experimentales. Ahora tenemos colocado 2 sensores de posición en la figura de izquierda, arriba y abajo, la figura de la izquierda se puede ver de la vista de frente del banco. Tenemos colocado 2 sensores de posición que nos permiten determinar en qué cineticidad estaría colocado el rotor, para determinar la posición final de equilibrio. A su vez, dentro de los sensores, a la derecha están los sensores de posición circunferenciales, los sensores de presión, perdón, circunferenciales. En la posición del sensor P6 hay colocado otros 4 sensores que pueden determinar el perfil de presiones en la posición axial, ¿sí? Para determinar el perfil de la forma parabólica del perfil. Actualmente uno de los sensores de posición sufrió un accidente, así que no podemos determinar la posición final del rotor y estamos esperando la llegada de uno de los repuestos, por eso que uno de los parámetros que vamos a poder determinar en el futuro va a ser la posición. Ahora actualmente no pudimos realizar ensayo de eso. Entonces, el trabajo con el banco, lo primero que se hizo fue, bueno, contrastar los resultados que obtenemos con el DINCAP con los resultados publicados en la tesis de Gustavo Viñolo del 2019, resultados numéricos obtenidos por él del modelo termodinámico en el cual él propone. Para eso tuvimos que primero caracterizar las propiedades del lubricante para ver si en el paso de estos 4 años, o 5 o 6, del aceite, la oxidación del aceite no había afectado a esos parámetros de viscosidad. Eso se realizó acá en el laboratorio de ingeniería en petróleo de la misma facultad. Entonces nos otorgaron el resultado del análisis de aceite y con eso nosotros continuamos en el trabajo. Las segundas validaciones que hicimos fue utilizando los resultados experimentales de la tesis de Claudio Merelli, que también se doctoró utilizando el banco de cojinetes de acá, para 1000 RPM y 3 condiciones de carga, y para 3000 RPM y 3 condiciones de carga. Para el 1000 RPM se obtuvieron valores experimentales y numéricos que concuerdan totalmente, y para 3000 RPM empezamos a tener mayores discrepancias debido a que el efecto de las tensiones de corte en la temperatura del lubricante empiezan a afectar mayormente, entonces la viscosidad del lubricante empieza a cambiar. Nuestro modelo, como es ahora a temperatura constante, el hecho de no considera este cambio de temperatura y pues empezamos a tener mayores diferencias. Esto, además, en estos gráficos se puede ver que tenemos muy pocos puntos obtenidos en la posición circunferencial, ya que tendremos 3, en la figura del medio, por ejemplo, tenemos 3, 4 puntos que se ubican en la región donde nos interesa determinar el perfil de presión. En estos últimos días hemos estado trabajando en cómo incrementar el refinamiento de las mediciones, debido a que el perfil de presiones se ubica circunferencialmente relativo al ángulo de la carga aplicada. Si la carga aplicada está en posición vertical, el ángulo del perfil de presiones va a ser un ángulo determinado. Cuando la carga se inclina 5 grados, ese ángulo determinado también se va a inclinar 5 grados. Entonces, estamos buscando utilizar el banco rotando la carga aplicada para poder obtener mayor cantidad de puntos experimentales intermedios. Eso lo estamos realizando junto con unos alumnos acá de Ingeniería Mecánica de esta universidad, Matías Borges, en el cual estamos tratando de lograr estos puntos intermedios a partir de mantener la carga aplicada y realizar mediciones rotando la carga. Esto lo hemos realizado ahora para un cojinete a 2000 RPM, un cojinete de 50 milímetros de diámetro, con una relación de L sobre D 0,5. El LCD sobre 0,5 ya no aplica bien con la teoría de Okvirk. En este gráfico por ahí me faltó colocar el modelo teórico del cojinete corto para mostrar las discrepancias que se presentan respecto del modelo numérico que estamos utilizando con el DINCAP. Con DINCAP estamos logrando obtener muy buenos resultados respecto al campo de presiones, siendo que lo que estamos haciendo es largar el cojinete desde la posición concéntrica y dejar que la dinámica del cojinete, conociendo la carga aplicada, lo lleve hacia una posición final que el mismo campo de presiones que entrega DINCAP se corresponde con los datos experimentales.
Entonces nosotros no estamos diciéndole este cojine está en esta posición, sino que estamos largando en función de la carga aplicada que tiene. Entonces, esos son muy buenos resultados obtenidos de forma experimental, que lo único que nos está faltando ahora es poder determinar su posición final, si corresponde con la posición final que está reportando el DINCAO. Entonces, como trabajo actual y futuro, porque hay parte de lo que estamos haciendo en estos momentos y parte de lo que tenemos que hacer a lo largo de este año, es desarrollar un modelo que permita representar la cavitación gaseosa difusional. Yo mencioné al principio que la cavitación gaseosa se daba a partir de las moléculas de aire que están disueltas en el lubricante y que difunden hacia formar burbujas macroscópicas. Tenemos en estudio ahí un modelo, pero el recorte que genera depresiones no es conservativo de la masa. En algún momento hay una densidad que nos está fallando ahí, un cambio de fase. Entonces estamos trabajando en poder caracterizar ese modelo. Migrar el código a la plataforma OpenFOAM o a en un código C++, que nos permita optimizar los tiempos de cómputo, ya que OpenFOAM tiene todas las herramientas para que esto sea mucho más fácil. ¿Sí? En un modelo 2D esto va a ir mucho más sencillo, que resuelve la ecuación de Reynolds en las dos fases y que luego podamos poner a disposición de la comunidad para su uso. Actualmente también estamos trabajando a partir del modelo DINCAP, obtener coeficientes de elasticidad y amortiguamiento que permitan linealizar la dinámica del cojinete. El cojinete puede simplificarse como un sistema masa-resorte amortiguador, ¿sí? En el cual tenemos coeficientes de elasticidad y amortiguamiento en X, Y y coeficientes cruzados. Estamos trabajando en esa obtención de esos coeficientes, en el desarrollo de obtener coeficientes para cojinetes infinitamente cortos, infinitamente largos y para cojinetes reales. Y ese es un trabajo que tenemos a posterior para publicar ahora en el MECOM de este año. Y finalmente, continuar con la instrumentación del banco de cojinetes que tenemos acá, que está atrás mío. Si ya la cámara no sé dónde me queda enfocando, para poder finalizar las mediciones de posición del muñón, para poder medir posiciones negativas, para poder medir posiciones negativas, perdón, presiones negativas, para poder medir las regiones de cavitación, poder utilizar carcasas texturadas para que podamos ver si estos picos de presiones son, existen realmente. Ahí vamos a necesitar tener un mejor refinamiento de los sensores, porque ahí ya va a ser más difícil de poder caracterizar los puntos en los cuales están esos saltos, y poder contrastar todos estos resultados con resultados numéricos que venimos obteniendo. Entonces, bueno, para ir concluyendo la presentación, validamos los resultados que obtuvimos en el modelo 2.5D para varias situaciones propuestas. Los resultados que fuimos obteniendo en las distintas situaciones siempre son consistentes con la dinámica que esperamos del problema, lo cual nos lleva a que la física que estamos representando es consistente con lo que estamos queriendo lograr. En todos los casos que presenté, mantuvimos un orden de convergencia tenemos un segundo orden de convergencia, tanto en malla como en tiempo. Yo mostré uno de los casos, pero hemos reiterado el análisis para los diferentes casos propuestos. Y finalmente que los resultados experimentales que tenemos ahora último y los resultados experimentales que hemos podido obtener en la bibliografía publicada nos dan muy buena concordancia con los resultados numéricos que nosotros tenemos para todos estos casos que les hemos ido poco a poco complejizando y hemos ido agregando cada vez más. Nuestra idea es, bueno, tenemos los coeficientes elásticos y de amortiguamiento para el cojinete liso con condiciones analíticas. Bueno, podemos ahora obtenerlo para cavitación, para casos con texturas, para cada vez ir haciendo el análisis más complejo e ir obteniendo resultados de mayor nivel. Así que bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias. Para allá. Lo último, no sé si yo no escucho nada, así que.
quería hacer, Jorge? No, nada, estoy Ahí, esperando. perdón, Jorge, ahí hay una pregunta. Te pregunto, Alberto, a ver si la escuchás primero. ¿Me escuchás? Sí, Hola. hola. Sí, bueno, muy linda la presentación, la verdad que me gustó el trabajo. Y bueno, me surgen muchas preguntas, así, bueno, desde el punto de vista de mecanismos, me da la impresión que sería muy interesante ver la posibilidad de acoplar ambas cosas. O sea, más que ir hacia una dinámica lineal, si uno tuviera un modelo del cojinete junto con una representación de la máquina, quizás podría sacar, analizar fenómenos mucho más ricos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver, no tengo idea respecto de los tiempos de cálculo que está encontrando. Cuando mencionaste el paso del tiempo, se ve que, si bien ganaron mucho respecto de los trabajos que hacían, trabajaban en primer orden, con segundo orden fueron la 10 a la -5, pero 10 a la -5 son todavía tiempos muy chiquitos para lo que es un análisis de dinámica del mecanismo, que podrían estar en 10 a la -3. Entonces, uno puede pensar en hacer un acoplamiento con subintegración, es decir, bueno, hay distintas alternativas, eso se ha explorado. Pero no sé cuáles son los tiempos cómo es el esfuerzo de cálculo que ustedes están teniendo, cuál es el tiempo de cálculo, ya sé que estuvieron trabajando en Octave, pero si fueran a un programa en C++, ¿lo ven factible? Es decir, uno podría pensar en un acoplamiento en el cual, qué sé yo, el programa de mecanismos te va tirando las posiciones y te devuelve las presiones y eso se integra y, bueno, se podrían observar muchas cosas. En un momento en el año pasado estuvimos conversando esto de acoplar un programa de mecanismos con un programa que resuelva el volumen finito, digamos, la hidrodinámica del cojinete. Entonces, eso tenemos ahora que encarar bien con Fede Cavalieri este año para decir, bueno, a ver, qué datos nosotros le podemos brindar a él para caracterizar el comportamiento dinámico del mecanismo completo. Yo tengo entendido que lo que él necesita son los coeficientes elásticos y de amortiguamiento, por ejemplo, para un cojinete que se comporte de tal manera en una posición dada. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es hacer un mapeo de todas esas situaciones, hacer nosotros un mapa de los coeficientes o del comportamiento del cojinete para poder ya directamente dar como el mapa del comportamiento del cojinete y no tener que resolver caso por cada vez que se mueve el rotor, resolver la dinámica del fluido. Creo que lo que estamos apuntando es a eso. Después, si no, la misma dinámica nosotros el problema que tenemos ahora es la dinámica de la cavitación. El hecho del el limitante en tiempo que se nos está presentando es el tiempo de la reacción del crecimiento de la burbuja. Si el término fuente es muy potente, la burbuja a veces crece más de lo que debería y la fracción de vapor te termina dando mayores a 1 y por ahí empieza a hacer ruido ahí. Por eso es que los tiempos están medios limitados a por 10 a la -4 en los casos en los cuales depende mucho del caso que estamos analizando. La cavitación es lo que están siendo ahora el limitante en pasos de tiempo. Después, en el tiempo de cómputo, ahora yo lo estoy calculando en un procesador del Intel i7 10700 que tengo en la compu, así que no está paralelizado en Octave, no tiene una gran cantidad de celdas. El tiempo de cómputo para un segundo debe andar no quiero mentir, pero debe andar en 4 o 5 horas capaz para un segundo de funcionamiento, lo cual me parece que es bastante para un segundo de funcionamiento. Pero porque está hecho en Octave, hay muchas cosas que todavía debemos resolver de mejor manera. Queremos ahora por eso migrar
a C++, poder paralelizar, poder hacer muchas otras cosas que seguramente nos lleven a optimizar el tiempo de cómputo a minutos o a segundos. No sé si por ahí va la pregunta o... Sí, Jorge, para dar una idea, o sea, porque paralelizando vos pensás que vas a ganar, digamos, ¿qué cantidad de celdas tiene un modelo típico de cofinete? Nosotros ahora estamos utilizando muy pocas, o sea, son de 300 por 60, 300 por 60 estoy usando yo, más o menos. 60 en la posición axial y 300 en la posición, en la circunferencial. Ahí 3 por 6 que no, 18.000 más o menos. Una cosita, Jorge, ¿puedo sumar algo Sí. a lo que Sí, pregunta Alberto? La vez pasada, Alberto, estuvimos viendo con Fede que los módulos de la herramienta que tiene Siemens, que no recuerdo bien su nombre, pero que integra mecánica de fluidos, mecanismos, etcétera, tiene para el cojinete un modelo similar al que está resolviendo Jorge de la ecuación de Reynolds, pero que no tiene la cavitación. Entonces uno podría reemplazar ese módulo que tiene actualmente el código de Siemens por este otro programado en C, C++, y entonces tendrías la dinámica completa no lineal del problema sin recurrir a los coeficientes elásticos de amortiguamiento. Eso se puede hacer perfectamente, digamos. Y sería equivalente a lo que tiene, pero con una física más rica, digamos. Sí, sí, la verdad que no recuerdo, hay varios módulos dentro de SAMSET para representar los jinetes. En principio, no sería necesario, entiendo, tener coeficientes de rigidez equivalente y amortiguamiento. Uno puede plantear el acoplamiento, que el programa de mecanismo te da posiciones, y vos resolvés en un paso de tiempo, en el paso de tiempo del mecanismo para calcular un perfil de presiones, ese perfil de presiones se integra y se logra la fuerza, que es lo que le interesa al programa, y ya con ese ida y vuelta sería suficiente. Claro, es eso tal cual lo que te decía. El único detalle con eso es que, como decía Jorge, el paso de tiempo está limitado por varias cuestiones de la numérica, ¿sí? Cuestiones de estabilidad, a lo que se incluye también la numérica de la dinámica de la burbuja, que tiene Claro, su propia escala de tiempo también. sí, por supuesto, pero entonces lo que yo digo, eso se hace en el mecanismo, ponerle, trabajar en un milisegundo, y en el fluido trabajar en 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, lo que se necesite, y entonces Claro. eso nos estoy diciendo que el fluido es relativamente chico, el modelo tampoco te va a llevar integrar 100 pasos de tiempo de un modelo de 10.000, 20.000 celdas, sale de forma más o menos razonable, me parece, eso habría que ver. No creo que se gane mucho paralelizando, tampoco allí. Sí, la gran ganancia la tenés en pasar un software compilado. Y después la otra pregunta que me surge es, ¿qué se gana con más de base, ¿no? ¿Qué se gana representando la cavitación? Porque normalmente uno busca evitar la cavitación, es decir, que si llega a condiciones de presión que te aproximan de la cavitación y demás, bueno, simplemente ya sabés que la tenés que evitar. O es que hay situaciones en las que sí o sí la vas a tener y... Sí, o el perfil de presiones cambia, se considera cavitación, esa es mi pregunta. Bueno, eso es lo que... el hecho de considerar la cavitación para el cojinete en el cual está sumergido en un mar de aceite, lo que te genera es una región en la cual tenés una generación de burbujas y esas burbujas son transportadas, son advectadas hacia la región convergente, o sea, la región de presiones positivas, y te genera una disminución del perfil. En este gráfico se ve mejor, en el cual, sin considerar esa advección de burbujas, fíjense que las presiones comienzan a levantarse respecto de directamente en la posición 0, donde el cojinete del ángulo 0,
donde el cojinete comienza a disminuir un poquito la sección, o sea, el espesor del huelgo, donde comienza la zona convergente, el perfil de presiones comienza a levantar directamente. Eso es considerando que no hay una advección de burbujas, un modelo de recorte analítico. Cuando consideramos el hecho de que las burbujas esas son transportadas, comienza a haber comienza a afectar la cantidad de masa que está y requiere mayor cantidad de longitud para recuperar esa elevación de presiones, para que esas burbujas vuelvan a pasar a líquido, para que la masa transportada vuelva a poder levantar presiones, ¿sí? Entonces, se ve acá que hay un atraso en la posición en la cual se recupera presiones, que es más o menos de pi sobre 2, ¿sí? Fíjense que acá las presiones comienzan a levantarse bien en 0 pi radianes, y en el caso con la advección de burbujas, con la consideración de la cavitación a partir de la dinámica de burbujas, estamos comenzando en 0,5, que es esto mismo que se ve en esta figura de Exion, ¿sí? En la cual él reporta que hay un perfil de presiones que pasó la región de divergente, ¿sí? Sino que el perfil de burbujas, la región de burbujas, está avanzando sobre la región de convergente y comienza a disminuir el perfil de presiones, de manera que afecta a la capacidad portante del cojinete. El hecho de tener considerar esto le da una disminución de esa capacidad portante, y lo mueve un poco, según lo que estamos nosotros estimando, de la posición de equilibrio hacia una posición más estable. Yo acá en estas figuras no puse eso de las posiciones de equilibrio, sí lo reporté en el MECOM, pero lo que estamos obteniendo es que en función de qué texturas o qué modelos de cavitación se utilice, hay un traslado del cojinete hacia mayor estabilidad, o sea que se coloca más a esa posición vertical. O sea, lo que podemos concluir de eso es que el hecho de considerar la advección de burbujas afecta al perfil de presiones y afecta la capacidad portante del cojinete. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero mi pregunta es, en la práctica, ¿uno puede llegar a trabajar con producción de burbujas o simplemente, como ya ve que se están produciendo? En la práctica, como por ejemplo en el banco que está acá atrás, no tenés esta generación de burbujas debido a que en la zona convergente el fluido está siendo expulsado hacia afuera del cojinete y luego escurre. Entonces, en la zona de presiones negativas no llegás a tener un campo de presiones tan negativo como para tener una formación de burbujas. En la práctica, no sé si hay un caso en el cual vos tengas efectivamente esto. Se analiza para el hecho de cojinetes sumergidos, en el cual puede llegar a tener el hecho de poder caracterizar esto. Entonces, lo vas a poder aplicar específicamente por ahí, en esos casos. Pero sí considero que es un fenómeno que te da la estabilidad del cojinete y que lo tenés presente, más allá de por ahí de si yo ahí no te sabría responder específicamente en algún caso que estés buscando. Eso, claro, eso lo mencionamos muchas veces. Disculpen si yo estoy... No, yo lo que me surge como duda es entonces todos los resultados experimentales tuyos en ningún caso llegaron a la cavitación, digamos. Para la cavitación, el que estamos utilizando son resultados publicados por Jacobson y por los de Exion. Exion lo que reporta son estas zonas de cavitación y este recorte de presión que reporta Jacobson, que están en 20 kilopascales. Dentro de la cavitación, los nuestros experimentales no tenemos capacidad del banco, porque el objetivo del banco en su momento no fue determinar presiones por debajo de la presión de vapor, sino caracterizar la zona de presiones positivas. Y nosotros lo que intentamos hacer ahora fue poner a punto el banco para volver a utilizarlo, ya que estaba hace tiempo sin uso, pero tenemos que ahora adquirir los sensores, ahora justificando de que estamos obteniendo buenos resultados, justificar los sensores para poder medir presiones por debajo de la presión atmosférica. Entonces, ahí vamos a poder caracterizar en el banco situaciones de cavitación.
presiones por debajo de... El experimento ese que mostraste que se llegaba a la cavitación, la curva no arrancaba chata. A ver, poner un cachito para atrás. Claro, en este caso, Jacobson reporta dos, uno en el cual el perfil es muy cortito, porque la presión de vapor es muy chiquita, es muy baja, y está muy concentrado acá. Tiene un segundo experimento en el cual las presiones de vapor sí afectan a la región de presiones convergentes y se encuentra lo mismo que está después reportado en lo de Exion. Por eso que en este caso no lo publiqué, no lo coloqué, porque la figura es igual que lo que se obtiene con el cojinete de Exion. Un avance de la región de cavitación hacia las regiones de presiones donde deberían ser positivas y que empiezan a consumir el perfil de presión. O sea, se reporta lo mismo. La última de Ricardo, cuando hablas de texturas, yo texturas tenía entendido que eran dimensiones chiquitas, pero no sé, la figura parece que fueran unas pocas líneas. No sé Sí, cuáles son. hay microtexturas, texturados en los cuales son puntillados que se realizan con el objetivo de como concentrar ahí o partículas o cavitación, eso. Y después los trabajos que estamos nosotros representando son más macro, o sea, estas son, por ejemplo, texturas de 6 milímetros por 6 milímetros, o sea, son bastante grandes, son cavidades directamente, no es un relieve muy finito. Esto ya es una cavidad cuadrada, por ejemplo, el que está acá, pero son parámetros bastante grandes en este caso. Tienen, en este caso, el que está acá mostrado, la profundidad de la textura es casi del 50% del huelgo medio del cojinete que reporta Manser. O sea, es como que tiene un gran salto ahí del campo del huelgo. Y ahí sí necesitas mucha malla, ¿no? Para resolver todas esas calidades. En el caso nosotros como tenemos el integrado en el espacio, en la altura, directamente es un parámetro escalar que entra dentro de... Sí tenemos que refinar más para poder caracterizar bien los puntos, ¿sí? Del cual hay textura, no hay textura. No resolver el fluido dentro de los canales, sino que le pones la distancia, digamos. Claro, el modelo lo que detecta es dónde están, qué celda le corresponde una altura de huelgo y cuál le corresponde que tiene una adicional por textura. ¿Sí? Entonces, no es una discretización física, digamos, o sea, no hay elementos en el interior de la textura, que es como tuvimos que hacerlo en OpenFOAM, por ejemplo. Cuando trabajamos texturas en OpenFOAM, acá hay un caso de OpenFOAM que están ahí, que son FOAM con Snersauer y FOAM con Gumbel. Para OpenFOAM tuvimos que hacer el dominio circular, el anillo del cojinete del lubricante, del fluido, el huelgo, y en cada posición colocar físicamente la textura, ¿sí? Entonces, luego discretizar con elementos el huelgo y la textura. Entonces, eso es mayor cantidad de elementos. Ahí estamos utilizando cerca de 1 millón, 2 millones de celdas para poder representar correctamente con los elementos la posición de las texturas bueno, y todo el anillo, ¿no? Entonces, si los resultados que obtenemos con FOAM utilizando 2 millones de celdas son del orden de esas, son consistentes con los que obtenemos nosotros con DINCAV utilizando 20.000, tenemos una gran ventaja ahí en lo que estamos trabajando. Ahora, ¿sigue valiendo Reynolds en esos canales? Bueno, eso es una consideración interesante, porque pasamos a un huelgo más grande, ¿sí? Sigue valiéndose de que o sea, la ecuación de Reynolds no tiene esa consideración de que uno de golpe tiene un cambio de sección, ¿sí? O sea, tiene una derivada de H respecto del mismo cambio de la misma geometría, pero en sí se utiliza y bueno, es lo que se está trabajando. Se cumple la medida de flujo de circulación. ¿Quieres uno para? Che, porque yo no entiendo igual cuál es el sentido de los canales, porque no veo mucha diferencia en los perfiles, más allá del serrucho. Más allá de los serruchos, lo que te hace el perfil es cambiarte la posición de equilibrio. Entonces,
estamos viendo por ahora es en cómo afecta eso a la estabilidad del cojinete una vez que lo tenés en el caso dinámico, cómo se comporte el cojinete respecto de las cargas aplicadas, cómo va a reaccionar en su región de uso, ¿sí? Para que no entre en una inestabilidad de la dinámica del cojinete en función de las cargas y de la posición de equilibrio que tenga. Para el caso liso, para el caso con texturas que estuvimos presentando en el MECOM el año pasado, nosotros lo que podíamos ver es que afecta en gran medida en la posición de equilibrio. Te lleva más, el caso que presentamos que es este, te lleva más hacia un lado de la estabilidad, porque te concentra el perfil sobre el ángulo de 180 respecto de la carga, lo que te hace es que estés más vertical. El hecho de estar más vertical, tenés menos pérdidas de fricción, tenés ahí capaz el hecho de concentrar partículas de desgaste o concentrar las burbujas de cavitación en esos surcos y evitar que todo eso esté dando vueltas por el resto del cojinete. Se está estudiando. Sí. Ahí trae el perfil de presión y la carga, ¿cómo queda alineada con ese perfil? La carga está opuesta al perfil de presiones ahí, o sea, estaría en la parte superior. ¿Sí? La carga nosotros aplicada la tenemos vertical y ahí el perfil de presiones lo tenés concentrado más cerca de los 180 grados. Entonces la posición de equilibrio que te queda tiende a ser más vertical. No sé si puedo hacer un dibujo en algún lado acá. El hecho Jorge, de... Sí. un comentario. Hay una cuestión importante y es que si uno considera un cojinete que no está cavitado, que desde el punto de vista del desgaste sería lo mejor, el comportamiento dinámico es muy complicado porque vos aplicás una carga desde la vertical, como está puesto ahí en la figura, y la respuesta del muñón es completamente ortogonal, es decir, uno aplica la carga desde arriba, esperaría que el muñón descienda, pero el muñón en lugar de descender se va hacia la izquierda, ¿sí? Y el problema con eso es que cuando se va hacia la izquierda, uno de los riesgos que tenés es que el muñón comience a precesionar dentro de la carcasa. Eso sí que es complicado porque es caótico. Entonces lo que uno busca es que cuando la carga es desde arriba, el muñón descienda, digamos, pero en la vertical de la carga. Justamente en ese aspecto la cavitación es favorable porque hace que el muñón en lugar de salir a 90 grados salga en diagonal, ponerle a 45, ¿no? Pero tenés el problema del desgaste. El usar el desgaste de la cavitación, el usar las texturas te permite tener como algo en el medio. Es decir, que el comportamiento del muñón sea estable en mantenerse en la vertical y al mismo tiempo que puedas controlar los efectos de la cavitación. La ultimísima, que mencionaron varias veces. No sé, ¿qué es un cojinete sumergido? ¿Dónde se encuentra? No saben la completa. De los papers. Jorge, ¿Hola? ¿Cómo? Perdón, no. No, sí, te preguntaba, Jorge, mencionaste varias veces cojinetes sumergidos. ¿En qué casos existen? ¿Qué es un cojinete sumergido? Bueno, el cojinete acá, por eso mencioné que en el caso general que se ve el cojinete de bancada, el cojinete, el fluido escurre hacia los costados y cae. Pero en el caso de que ese cojinete esté en un baño de aceite, en el cual pueda acceder, hago la diferencia porque en el caso de que el fluido, el lubricante, se suministre desde los exteriores, ¿sí? No tiene un punto de acceso el fluido por parte superior, no tiene un suministro de aceite a una presión dada, sino que el fluido escurre, en el caso de los cojinetes de bancada, por ejemplo, el que mostré al principio, el fluido escurre hacia los laterales, cae y fluye hacia abajo. Nosotros lo que estamos considerando acá es que está en un baño de aceite o que puede suministrarse de lubricante a partir de los laterales. ¿En qué máquinas? Yo nunca vi eso, porque normalmente llega al cojinete por un canal, como mencionaste en la bancada. Claro, llega por
llega por un suministro. Independientemente de que haya aceite o no al costado, pero siempre lo que está al costado es una presión bastante menor. Hay una bomba de aceite. Sí, sí, se suministra acá en el banco que está acá atrás, por eso se suministra a 4 bares la presión del cojinete, pero bueno, lo que estamos buscando es para poder caracterizar la presión completa del fluido alrededor, tener que ahora sumergirlo. Los estudios que se están realizando de esto, los estudios que encontramos nosotros son de cojinetes sumergidos, ¿sí? Y aclaran de que está sumergido para poder tener fluido que le suministre en la zona de presiones negativas. Pero ¿Puedo después en comentar que, un caso, Jorge? ¿sí? Cuando tenés máquinas hidráulicas, ¿sí? Cuando tenés turbinas, el, el huelgo entre el eje y la carcasa forma un cojinete. Y en ese caso tenés fluido de los dos lados, o al menos de un lado, y además un flujo en la dirección radial. O sea, nosotros por ahí es como que lo abstraemos mucho a los casos de elementos de máquina más tradicionales, más mecánicos, pero hay otro tipo de máquinas que funcionan con elementos similares y que por ahí no se nombran como un cojinete, pero terminan siéndolo, digamos. Disculpen mis... ¿Alguna para el codirector que... Aparece en la presentación, pero no lo podría Bueno, gracias, no sé si... No, bueno. Bueno, muchas gracias. Esperamos la factura, ¿eh? La factura vamos a hacer. Escuché la mitad, pero bueno. Estaban pidiendo por Fede. Acá estamos. Ahí está. Estamos viendo. Cuando venga la parte de mecanismo, ahí lo van a ver mucho más, no se preocupen. La factura para... Chau, chau. Chau, chau. Bueno.